ministros de nuestro Señor Jesucristo, juventud presente en esta festividad, el 39 aniversario de esta Sociedad Juvenil Simiente de Abraham. Hermanos, a todos los presentes, deseo que la paz y la gracia del Señor sean abundantes en vuestro corazón. Me encomiendo a la gracia del Señor para que sea Él quien dé palabras en el abrir de mi boca, que den gracia y edificación a la iglesia de Jesucristo. A Él sea la honra, la gloria, por los siglos de los siglos y hasta la eternidad. Antes de proseguir, quisiera entregar un saludo fraternal de parte de nuestro hermano Juan García Moreno, digno presidente de nuestra santa institución, así como del directivo, el cual he sido portavoz para todos ustedes, tanto para el ministerio como para la juventud presente. En el nombre de Jesucristo, hago entrega de este saludo fraternal. El Señor los bendiga. Pueden tomar sus lugares. Ha tocado a un servidor exponer este mensaje que lleva como título Las bodas del Cordero. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7, es la base que me sirve como marco de enseñanza. Leeré esta porción escritural y dice así en el nombre del Señor. Leo desde el versículo 5 y dice: y salió una voz del trono que decía: load a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una grande compañía y como el ruido de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Y él me dice: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo: estas palabras de Dios son verdaderas. Amén. Las bodas del Cordero es el evento magno que la iglesia de Jesucristo espera, el cual utiliza esta figura de boda para referirse a la unión eterna que tendrá Cristo con su iglesia. Una boda es una ceremonia mediante la cual se une en matrimonio dos personas, aunque también se refiere a la fiesta con que se celebra la misma. Por otra parte, el Cordero entendemos que es uno de los títulos con los cuales se conoce a Jesucristo. Dijo Juan el Bautista acerca de Cristo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se le conoce como Cordero porque Él fue ofrecido como Cordero pascual por los pecados de todos nosotros. Bendito es nuestro Dios. Este acontecimiento será parte de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es,
Cuando se escuche la voz de Dios nuestro Señor, de la cual el Señor Jesucristo dejó testimonio en el Evangelio según San Juan, capítulo 5 y versículo 28, dice la Escritura: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Esa voz de Dios, esa voz del Señor que se escuchará, es lo que el apóstol San Pablo, hablando a los tesalonicenses, le llama la voz de arcángel. Dice el apóstol San Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Esto es, dentro de la segunda venida, una vez que aparezca la señal del Hijo del Hombre en el cielo y la voz de nuestro Dios, esa voz de trompeta, esa voz de arcángel, se escuche, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos con vida o estén con vida serán o seremos arrebatados para recibir al Señor en los aires. En ese momento será la transformación de nuestro cuerpo para dar paso a esa unión maravillosa y eterna con Cristo Jesús en las nubes del cielo y para poseer las mansiones eternas. A esa unión, a ese momento de gloria, de gozo y alegría, de triunfo, se le llama las bodas del Cordero, una eterna celebración por toda la eternidad, valga la redundancia, donde gozaremos de la presencia del esposo amado y donde nos uniremos al Señor para alabarle y bendecir su nombre para siempre jamás. Bendito sea nuestro Dios. Se utiliza, apreciables jóvenes, esta figura de las bodas del Cordero. Siempre, hermanos, es importante echar vista a lo que los judíos, la tradición judía, ellos viven. Entendemos que mucho de lo que ellos viven nos dan razón o es figura de lo que ahora disfrutamos y habremos de disfrutar. Una boda, hablando en el término judío, lleva diferentes pasos. Uno de ellos, el primero, es el compromiso. Es un acuerdo entre familias donde el novio paga un precio o una compensación por la novia. Pero en ese momento aún no se han casado. Se le conoce como que se ha desposado o se ha comprometido. Por esta razón, José, encontrándose desposado con María,
y aún no habiéndose consumado el matrimonio, él pensaba, al no querer infamarla, porque María se encontraba encinta o embarazada. Esto es, primero es el compromiso. De ahí viene la preparación, cuando el novio por su parte va a preparar algo que se conoce como jupá, que simboliza el hogar que construirá el nuevo matrimonio. Por su parte, la novia se purifica en un baño ritual y se prepara con sus vestidos y sus ajuares, o aquello que le ponen para embellecerla y engalanarla para el momento cuando viene la ceremonia y viene aquella fiesta. Una vez que viene la ceremonia, es momento de júbilo, es momento de alegría, una ceremonia que dura no solamente un par de horas, puede durar días, incluso semanas, donde las familias y todos los participantes de las bodas se gozan juntamente con el esposo y con la novia o la esposa. Esto, hermanos, esto es figura de lo que es y será con relación a Cristo, con su esposa amada, que la iglesia de Cristo Jesús, Señor nuestro. Vino el Señor, vino Jesús de Nazaret. Todos entendemos que Jesús no es otro ser, sino el mismo Dios de la gloria, el Dios encarnado que vino a dar un alto precio por su esposa, no un precio de plata o oro, no un precio que se pueda comparar con dinero. No, apreciable joven, apreciable hermano, el precio que pagó el Señor fue su propia sangre que derramó en la cruz del Calvario. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice la Escritura: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sí, apreciable joven, fuiste comprado. Fuimos comprados, no con oro ni con plata. Bendito sea nuestro Dios. El compromiso de este matrimonio fue pagado a precio de sangre, aleluya. El más alto precio, la sangre carmesí del Cristo de la gloria, fue derramada para dar el pago por la esposa, que es la iglesia del Señor. Es por eso que el apóstol San Pablo hace mención en su segunda epístola que escribe a los Corintios de esto, en el capítulo 11 y versículo 2, dando razón de la responsabilidad que sentía para preparar a la iglesia. Leo desde el versículo 1 y dice: ojalá toleraseis un poco mi locura, empero toleradme, pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Sí, apreciables jóvenes, todos los que hemos bajado las aguas del bautismo, que somos parte de la iglesia de Cristo Jesús, Señor nuestro, de todos los tiempos, todos los que hemos creído en el Señor, somos parte de la Virgen que espera a Cristo Jesús, Señor nuestro, y que un día habremos de recibir a nuestro amado esposo, aquel que pagó por nosotros
su sangre preciosa. Muy bien, de tal manera que la iglesia o la virgen está en estado de preparación. Por su parte, el esposo fue a preparar el hogar. Dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, dice de la siguiente manera: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiere dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por su parte, el novio fue a preparar la morada, ese lugar donde habrá de vivir la novia, la iglesia de Jesucristo. Y mientras tanto, la iglesia se encuentra en la preparación de esa boda gloriosa. La Escritura dice que los vestidos con los cuales la novia fue vestida le llama lino fino. Dice la Escritura: y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Así es, apreciables hermanos. Esos vestidos nos los dio el Señor. Esos vestidos fueron lavados y fueron santificados en la sangre del Cordero. Bendito sea nuestro Dios. La iglesia del Señor es santa, es justa, es pura. Y cada vez que tú obras el bien, cada vez que tú decides hacer el bien, aun cuando el enemigo trate de inculcarte a hacer el mal, hermano, esas son adornos para tu vestido, que la iglesia se va adornando para ese momento glorioso, se va purificando y perfeccionando hasta que llegue el momento cuando el Cristo de la gloria aparezca en las nubes del cielo. Pienso yo, hermanos, que es conveniente en este momento recurrir a la enseñanza que dejó nuestro Señor Jesucristo, porque se refiere a la preparación. San Mateo capítulo 25, San Mateo capítulo 22 nos refiere dos parábolas. San Mateo 25, primeros 1 al 13, se refiere a la parábola de aquellas 10 vírgenes que esperan a su esposo, que esperan al Señor. La palabra de nuestro Dios dice que 5 de ellas eran fatuas y 5 prudentes. Las fatuas no tomaron aceite. Esto significa, jóvenes, que no se prepararon. Eran vírgenes, estaban esperando, pero no se prepararon. Mientras que las prudentes pensaron dentro de sí: seguramente el esposo tarda, y fueron y tomaron en sus vasos aceite y se prepararon. No sabían la hora que vendría el esposo. Quizá venga la primera vela, segunda vela o tercera vela, o tarde, pero ellos estaban preparados para recibir al esposo. Bendito sea el Señor. La Escritura dice de la siguiente manera: y a la medianoche fue oído un clamor: he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Ese clamor, hermanos, es símbolo de aquel momento cuando se escuche la voz de Dios. He aquí el esposo viene, salid a recibirle. ¿Se imagina, apreciable joven, escuchar la voz de nuestro Dios que nos llama para despertar del polvo de la tierra, o para ser arrebatado y salir a recibir a aquel esposo, a nuestro Señor Jesucristo? Y aquí el esposo viene, salid a recibirle.
Las vírgenes prudentes se levantaron, las vírgenes fatuas se levantaron, y la lámpara de las vírgenes fatuas se apagaba. Danos de vuestro aceite, que nuestras lámparas se apagan. Y las prudentes dijeron: no, porque no nos falte a nosotras y a vosotras, y dántelos con los que venden. Y cuando ellas fueron, llegó el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con el esposo a las bodas, aquella grande celebración, y la puerta fue cerrada. Bendito sea el Señor. Vale la pena estar apercibido, joven. Vale la pena estar preparado, buscar todo lo que nos haga falta, para que el momento que aparezca Cristo, salir cual vírgenes prudentes a recibir a nuestro amado esposo. Bendito sea el Señor. La Escritura da testimonio que después vinieron las vírgenes fatuas. Señor, ábrenos, tocaron. Y el Señor le dijo: de cierto os digo que no os conozco. Qué tristeza, qué dolor para aquellas vírgenes que no se prepararon, que estuvieron esperando todo el tiempo, pero que no tuvieron lo necesario, que no hicieron diligencia, que no se esforzaron, que no estuvieron al pendiente de lo que les faltaba en su corazón. Otra parábola, jóvenes, Evangelio según San Mateo, capítulo 22. Nos habla de un hombre que hizo las bodas, un hombre rey que hizo bodas a su hijo, y envió a sus mensajeros para invitar a los convidados, y les mandó decir: decid a los llamados: he aquí mi comida he parejado, mis toros y mis animales engordados son muertos, y todo está prevenido, venid a las bodas. Mas ellos no se cuidaron, y fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando sus siervos, los afrentaron y los mataron. Y el rey, oyendo esto, se enojó, enviando sus ejércitos, destruyó aquellas homicidas y puso a fuego a su ciudad. Entonces dice a sus siervos: las bodas a la verdad están aparejadas, mas los que eran llamados no eran dignos. Id por la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos hallareis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueran llenas de convidados. Hago un paréntesis. Aquellos que eran llamados, aquellos que eran los dignos de boda, los convidados, dice la Escritura: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No se refiere a nosotros. No, jóvenes, nosotros somos los que estábamos en los caminos, que no teníamos parte ni suerte con Israel. Éramos indignos, éramos viles, éramos pecadores. Cuán grande es el amor de nuestro Dios, que aún sin ser dignos, el Señor nos saca de lo vil, del fango, y nos levanta y nos da vestidos reales y nos convida a las bodas. Cuán grande es el amor bendito de nuestro Dios. Aun cuando no éramos dignos, el Señor nos dignificó. El Señor nos dio oportunidad de estar en las bodas. Bendito el Señor. La Escritura dice que una vez, encontrándose en las bodas, entró el rey para ver los convidados, y vio allí un hombre no vestido de boda. Y él dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? Mas él cerró la boca. Entonces el rey dijo a los que servían: atado de pies y de manos, tomadle y echadlo en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. La Biblia no nos da razón si aquel hombre perdió sus vestidos, los ensució, o qué fue de él. Simplemente no traía vestido de boda. Ahí el riesgo, jóvenes. Es importante que nosotros entendamos la dignidad con la cual el Señor nos ha dignificado. Usted es parte de la iglesia
santa y pura que Cristo ganó con su sangre en la cruz del Calvario. Somos vestidos de vestiduras reales, las cuales fueron santificadas con la sangre del Cordero. El Señor fue a preparar lugar para nosotros, pero prometió que vendría. No sabemos la hora, no sabemos el momento. Lo que sí sabemos es que el Señor vendrá y no tardará. Bendito sea el Señor. En el momento que nadie espera, en la hora que nadie espera, al toque de la final trompeta, la señal del Hijo del Hombre se mirará en los cielos. El Señor viene por su esposa y se escuchará la voz de orden, la voz de trompeta, la voz de Cristo Jesús, Señor nuestro, que será suficiente para que los sepulcros se abran y salgan resucitados aquellos que se encuentren en el polvo de la tierra. Sí, apreciable joven, no importa que bajemos a la tumba fría, las promesas del Señor son fieles y verdaderas. El Señor viene, y cuando el Señor venga por cada uno de nosotros, entonces se efectuará aquella grande celebración cuando nos uniremos con el Señor en las alturas de los cielos para vivir con Él por toda la eternidad. Una celebración eterna, una vida de gozo y alegría, de victoria y bendición. Estaremos unidos al que vive y reina para siempre, allá en las patrias de los bienaventurados. Joven, vale la pena esforzarse. Joven, vale la pena sufrir o batallar para guardar tu justicia. Joven, vale la pena vivir en una vida vigilante para que cuando venga el Señor con tu lámpara en tus manos, salgamos a recibir al Señor. Ya no tarda, apreciable joven, de un momento a otro el Señor vendrá. Bendito sea el Señor. Deseo de todo corazón que cada uno de nosotros, cual virgen prudente, escuchemos la voz del Señor y salgamos victoriosos a recibir a nuestro amado Salvador. El Señor viene, el Señor los bendiga, el Señor los guarde.